Nos alegra mucho saludarte y te damos la bienvenida a tu programa Me Gustaría Saber, en donde damos respuestas a preguntas que nos hacen acerca de temas bíblicos y otras preguntas también acerca de temas espirituales. Nosotros investigamos tratando de dar solución y satisfacer cada una de esas inquietudes. Por favor, si usted tiene preguntas de este carácter, escríbanos a tv@suntv.org. a tv@suntv.org. Pueden verlo allí en pantalla, nuestro correo electrónico, y con todo gusto vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas que van llegando de acuerdo a nuestras posibilidades y el conocimiento que Dios nos permite obtener a través de su palabra. Está conmigo el pastor Esteban Bor. Pastor Esteban, bienvenido, Dios le guarde. Qué bueno que estemos juntos para poder discutir y responder estas inquietudes. Es un gran privilegio participar de este programa con el distinguido Pastor Manrique. No soy digno. Gracias, pastor, de que podamos juntos trabajar. Y bueno, estamos felices ahora. Vamos a comenzar a responder las preguntas, pero antes de hacerlo, siempre debemos comenzar con una palabra de oración. Así que, por favor, acompáñennos. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos sabiduría del cielo, oh Padre de amor, para que podamos responder cada una de las inquietudes. Toca a cada persona que nos escucha, sin importar cuál sea el dispositivo desde el cual nos ves, Señor. Y permite que estas preguntas puedan traer, Señor, guía, dirección, a través de tu palabra, Señor, a través también del espíritu de profecía, para que de esta manera, oh Padre, podamos prepararnos en esta tierra para la eternidad. Así que bendícenos al panel que estamos aquí también, danos tu dirección, tu espíritu, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén. Amén. Bueno, pastor, vamos entonces a comenzar a responder las preguntas. La primera pregunta para hoy viene desde un hermoso país, el país de Guatemala. Hola, pastores, les saluda Marco Colop desde Guatemala. Hace unos días, dice él, me surgió una duda. ¿Por cuántos días o tiempo durará en caer las 7 postreras plagas del Apocalipsis? Ya que luego de estas viene el retorno de Jesucristo. Gracias por el excelente programa que es de gran ayuda para comprender temas tan interesantes. Así que, bueno, pastor, ¿cuánto durarán las 7 postreras plagas? Una pregunta excelente. ¿Qué respuesta tenemos aquí para nuestro hermano y amigo Marco Colop? No sabemos exactamente cuánto tiempo durarán las 7 postreras plagas. Ajá. Tal vez debemos, en primer lugar, decir que las plagas caen poco después de cerrarse la puerta de la gracia. Es decir, ya todos los casos están decididos, se cierra la puerta de la gracia y empieza el gran tiempo de angustia. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar ese tiempo de angustia antes de la segunda venida de Jesús? La Biblia no especifica cierta cantidad de tiempo específico. Correcto. Pero tenemos algunos textos donde nos da una idea de que no va a durar indefinidamente. Ahora, lo primero que necesitamos ver es que las plagas no son para los fieles de Dios que han sido sellados. Las plagas son para los que permanecen en la Babilonia espiritual. Tal vez podemos comenzar leyendo Apocalipsis 18. Ok, pastor. Apocalipsis 18, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 6. Apocalipsis 18, pastor, versículo si 1 al puede leer versículo 6. Claro que sí, pastor. Dice Apocalipsis 18, 1 al 6. Versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está el punto. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. El cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Ahora, ¿cuál es el punto clave de este pasaje en lo que respecta a las plagas? ¿Las plagas para quién son?
Bueno, en este caso, para Babilonia. Para Babilonia. ¿Qué va a pasar con muchos que están en Babilonia antes que caigan las plagas? El Señor les dirá en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no reciban sus plagas. Bueno, si no van a recibir las plagas, entonces las plagas son para Babilonia. Así que está la invitación de salir de Babilonia. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y Babilonia se compone del dragón, la bestia, el falso profeta, los reyes, los comerciantes, etcétera, que no aceptan el mensaje de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo van a durar las plagas? Vamos a Mateo 24. Mateo 24 y el versículo 21 y 22 habla de la gran tribulación final, del tiempo de angustia o el periodo cuando están cayendo las plagas. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22. Dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, la gran tribulación va a durar un buen número de días. Pero dice que los días van a ser acortados. Es decir, significa que no va a durar la gran tribulación indefinidamente. Correcto. Va a haber un momento en que Dios va a decir, va a cortar el asunto, va a decir, ya no más. Ahora, el versículo 21 es paralelo a Daniel 12:1. Vamos a leer Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. El contexto es que el rey del norte, que es el anticristo final, va a salir para tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero ¿qué va a pasar en Daniel 12:1? Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjate que Mateo 24 dice que esta gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia. Que es lo mismo que dice Daniel 12:1. Lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Es la gran tribulación final. Ahora, la buena nueva es que Miguel, que es un nombre de Cristo, se va a levantar para defender a su pueblo. Pero el pueblo pasa por el tiempo de angustia, porque dice, será tiempo de angustia, pero en ese tiempo del tiempo de angustia, el pueblo será libertado. Todos los que están escritos en el libro de la vida, que significa que fueron escritos en el libro de la vida durante el juicio investigador que vino antes del cierre de la gracia. Correcto. Ahí por ende está el juicio investigador. Y por ende también están escritos en el libro de la vida, porque fueron declarados inocentes en el juicio. En el juicio, exactamente. Ahora, necesitamos también leer Isaías 26 y el versículo 19 al versículo 21. Isaías 26, 19 al 21. Esto está hablando del tiempo de angustia y la resurrección de los muertos. Ok, vamos a leer entonces Isaías 26, 19 y 21 en ese contexto, en la resurrección y el tiempo de angustia. Aquí está. Dice el verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Aquí está hablando de resurrección. Correcto. La resurrección de los muertos. Luego dice el 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este versículo pues nos está hablando es del tiempo de angustia y el pueblo cómo se resguarda. El tiempo de angustia va a ser por un momento. Muy bien. En tanto que pasa la indignación. Perfecto. Y el verso 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces el punto clave aquí es que Dios le dice a su pueblo, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Es decir, Dios va a resguardar a su pueblo. Y aquí entra en perspectiva el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
ese salmo es el salmo de la gran tribulación. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caerán 1000 y 10,000, pero no llegará a ti. Es decir, que ese tiempo de angustia será muy intenso, pero Jesús estará con su pueblo hasta el fin. Y será corto, por lo que dice la Biblia. Sí. Muy intenso, pero corto, hasta que finalmente aparezca Cristo en gloria en su segunda venida. Amén. Ahora, un punto final en esta pregunta es que hay una parábola a donde el Señor Jesucristo tocó este punto. Es la famosa parábola de la viuda persistente. Se conoce como el del juez injusto, pero me gusta más el nombre de la viuda persistente. Dice que había un juez, la viuda venía y venía, le pedía que le y hiciera venía, justicia, y el juez la postergaba, le postergaba hacerle justicia, pero finalmente el juez dijo, esta mujer se volvió fastidiosa, voy a hacerle justicia. Ahora, ¿cómo se aplica eso al final? El Señor Jesucristo dice que la viuda representa a los escogidos, que Mateo 24, que el tiempo de tribulación pasa a los escogidos por ese periodo. Es decir, la viuda representa a los escogidos, que claman por liberación día y noche. Va a haber una demora, porque si claman día y noche va a haber una demora en Dios librarlos. Pero finalmente el juez le hizo justicia por quitársela de encima, pero Dios hace justicia no por quitarse de encima a los santos, sino porque los ama. Es decir, el juez responde a la plegaria de la viuda porque se había vuelto fastidiosa. Pero cuánto más Dios va a contestar la plegaria de su pueblo, no por quitárselo de encima, sino porque los ama. Es una comparación a manera de contraste. Y si alguien quiere leer la parábola con detalle, pues vaya a Lucas, el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, y allí puede encontrarla. Y quiero quizás recitar las últimas palabras desde el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto les hará justicia, pero hay una demora porque tienen que clamar día y noche. Claro. Eso quiere decir que el tiempo de angustia pondrá a los hijos de Dios en ese clamor. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues entonces, en resumen, podemos decir, número 1, no sabemos cuánto dura el tiempo. Número 2, los textos de la Biblia muestran que será un tiempo de gran angustia y será después de que los hijos de Dios hayan sido sellados o haya terminado el tiempo de gracia. Número 3, será por corto tiempo. Y finalmente, número 4, vendrá el Rey, Cristo Amén. Jesús, a libertarnos. Amén. A liberarnos. Muy Amén. bien. Gloria a Espero Dios. que con esto hayamos respondido la pregunta de nuestro hermano que nos escribe desde allí, desde Guatemala, Marco Colop. Ahora vamos a seguir a la siguiente pregunta que nos hacen, Pastor Bor. Y la siguiente pregunta, es Andrés, Camilo Andrés Preciado nos hace la pregunta, Camilo Andrés Preciado. Y tengo entendido que es desde Colombia, desde Boyacá, específicamente. Bueno, no sé si ahora vive en Boyacá. Sogamoso. Él hace la alusión de que en algún momento pues, estuvimos con ellos en una campaña de profecía allí en Sogamoso. Y entonces dice un cordial saludo para los trabajadores del ministerio, así que esto no solo va para los que estamos aquí, para los que están detrás de cámara, para los editores, para todos es el saludo. Dice, ese ministerio que hace también la obra de Dios en estos días, que el Señor bendiga su trabajo, les dé sabiduría para seguir enseñando la palabra de Dios. Un saludo especial para el pastor Bor y el pastor Manrique. Y tengo 2 preguntas para realizar que me están rondando la cabeza, dice él. ¿Qué nos dice la Biblia o el espíritu de profecía acerca de, 1, parálisis del sueño, y también acerca del déjà vu, una palabra que no se conocía hasta hace un tiempo atrás, pero que ahora está muy en boga? Dice, he tenido eventos de este tipo y preguntando a conocidos me dicen que también los han tenido, pero la ciencia aún no nos dice nada sobre ello. Así que, bueno, vamos a analizar estos 2 aspectos, que es la parálisis del sueño y que es el déjà vu. Vamos a ir punto por punto. Primero, hablemos de la parálisis del sueño.
Y hay una definición, digámoslo así, científica para ello, y luego, después de hablar de la definición científica, pues vamos a entrar en las connotaciones espirituales. La parálisis del sueño es un fenómeno en el cual una persona, al quedarse dormida o al despertarse, se encuentra consciente pero incapaz de moverse o de hablar, aunque su cerebro ya está activo. A veces viene acompañada de sensación de una presencia maligna en la habitación, dificultad para respirar, alucinaciones visuales o auditivas, miedo intenso. Según estudios médicos, es una condición temporal relacionada con la fase REM del sueño, donde el cuerpo permanece paralizado para evitar que actuemos físicamente nuestros sueños. Pero a veces la conciencia despierta antes que el cuerpo, causando la experiencia. Estoy dando una definición científica que aparece respaldada por varios autores en diferentes libros, ¿verdad? Pero, ¿qué nos diría la Biblia en relación con esto? Bueno, en realidad la Biblia, yo no encuentro nada que diga la Biblia sobre este fenómeno. De igual manera. Obviamente es un fenómeno psicológico, pero la Biblia no dice, que yo sepa, nada sobre eso. Sí, pastor, tiene toda la razón. Sin embargo, la Biblia presenta otras cosas que son de otro tema, presenta estados de éxtasis que experimentan los profetas, presentan que algunos cayeron como muertos y algunos de esos fueron profetas también, pero nada en relación con esto de la parálisis del sueño. Sin embargo, permítame contar una experiencia personal, porque yo sí experimenté estas parálisis del sueño antes de ser adventista del séptimo día. Tengo que aclarar que desde que soy adventista del séptimo día, no las he experimentado. Y en lo personal, yo considero que esas parálisis del sueño tienen que ver con asuntos de espíritus. Vuelvo y digo, en lo personal. ¿Cómo puedo yo decir eso? Yo experimentaba algunas cosas, estaba en el mundo, no conocía de Dios, en mi vida pues era una vida mundanal, y precisamente en ese tiempo experimentaba estas parálisis cuando yo abría los ojos, podía ver a mi alrededor, ya estaba consciente, pero no podía moverme. No podía moverme. Y yo sentía que alguien me apretaba los brazos y que alguien oprimía mi pecho y me daba dificultad para respirar, tal como lo acaba de describir aquí nuestro hermano Preciado. Pero no solo eso, en otros momentos experimentaba también aires corriendo por la habitación, aires fríos, y las ventanas estaban cerradas. En otros momentos experimenté presencias que entraban al cuarto. Una noche experimenté que yo estaba acostado en mi cama, era tan solo un adolescente, y un ser entró a mi cuarto, se acostó en mi cama y puso su espalda contra la mía. Y yo comencé a orar como nunca antes. Y otras cosas parecidas. Yo recuerdo que estaba consciente en algunos de esos momentos. Incluso en algunos de esos momentos quería gritar y no podía hacerlo, como si alguien no me permitiera gritar. O sea, no era un sueño. No, no era un sueño. ¿Estabas despierto? ¿Seguramente estabas despierto? Estaba despierto, podía ver a mi alrededor, pero no podía moverme. Quedaba quieto. Quería gritar porque sentía que había una presencia que me presionaba, pero no podía hacerlo. Después de que esa presencia se iba, yo tenía miedo de contarle a mi madre eso porque pensé que me iba a tratar de loco. Y yo era un joven adolescente que no conocía mucho de estas cosas. Pero lo que sí puedo decir es que los demonios me guiaban mi vida en aquel entonces. En el momento en que yo entregué mi vida al Señor a través del bautismo, nunca más llegué a experimentar nada de eso. Nada de eso. Amén. Ok, eso en relación con este tema de la parálisis del sueño. No sé si esto responda concretamente la respuesta de Preciado, pero quiero decirle que yo he tenido cientos de entrevistas a través de mis 30 años como pastor con personas que experimentan cosas o experimentan parálisis del sueño. Y muchas de esas personas me han hablado acerca de la relación que han experimentado de cerca con los demonios. Así que por esa razón y por estas experiencias podría decirlo. No obstante, no encuentro, pues, digámoslo así, la explicación bíblica en relación con ello, ni tampoco en el espíritu de profecía. No sé si hay algo más que agregar en esto, pastor. Bueno, es muy interesante la experiencia que has tenido. Sí. Es como a veces los sueños que uno tiene son tan reales que cuando uno se despierta, en ese caso tú estabas ya despierto, pero cuando uno se despierta
hasta uno está sudando, como que ha pasado por la experiencia. Similar a lo que sucede, y tú mencionaste esto de paso, lo que sucede con una persona que es profeta. De repente deja de respirar. Correcto. Y es transportado a otro lugar. Y la experiencia es tan real que en realidad creen que están allí participando, aunque en realidad su cuerpo está en cierto lugar. Claro, ese es el caso de una persona que tiene el don profético, no una persona que ha tenido una vida mundana donde los espíritus están interfiriendo en la vida de la persona. Sí, y bueno, queda claro que los demonios se mueven en esta tierra en todos los lugares y con todas las personas. Así como Dios nos da a nosotros ángeles para que estén a nuestro cuidado, pues Satanás asigna a ángeles caídos para que estén pendientes de cómo llevarnos al pecado, a la perdición. Yo, a pesar durante estos 30 años como pastor, nunca volví a experimentar eso, pero he sentido que hay fuerzas del mal que me han rodeado en algún momento. Pero también he sentido la presencia de los ángeles de Dios que me han rodeado para protegerme. Así que yo puedo decir con absoluta claridad y por la experiencia de que he experimentado esas dos presencias, tanto la presencia del mal como la presencia de Dios guiándome y protegiéndome. Hay que estar siempre caminando con el Señor. Esa es la recomendación, pastor. De día en día, hora en horas, minuto por minuto y segundo por segundo, para tener una barrera en contra de los espíritus malignos. Quizás sería bueno que leyéramos Santiago 4:7, pastor. Santiago 4:7, uno de los textos más conocidos. Muy importante, sí. Y que a mí en lo personal me ayudó mucho después de mi conversión a poder mantenerme fiel al Señor. Santiago 4:7. Si lo tiene ahí, pastor, y usted nos puede ampliar el concepto. Bueno, Santiago 4:7, un texto muy bien conocido, dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. Hay varios puntos claves ahí. Dice, primero, tenemos que someternos a Dios. Segundo, resistir al diablo. Y luego entonces el diablo huye de nosotros. Y yo lo he experimentado en mi vida, pastor. Amén. Así Yo que también. Cuando busco al Señor de todo corazón, siento su protección, su cuidado. Eso no quiere decir ausencia de problemas. Está diciendo protección en medio de las adversidades que este mundo nos presenta. Amén. Y el segundo aspecto que toca él es sobre el déjà vu. Tampoco he encontrado que la hermana Juay hable de eso, tampoco he encontrado que la Biblia hable de eso, pero ¿qué es déjà vu? Pues tenemos que explicar qué es déjà vu para que la gente lo tenga. Déjà vu es una expresión francesa que significa ya visto. Es la sensación de que una experiencia presente ya se vivió anteriormente. Y entonces la persona, por ejemplo, llegó a cierto lugar y dice, yo ya estuve aquí. E incluso hay algunos déjà vu que son tan claros que las personas dicen, y ahora por esa puerta va a entrar una mujer vestida de tal color. Y efectivamente entra. Y dice, pero ¿cómo así? Como si hubiera tenido visiones proféticas. Bueno, pues este es un fenómeno que los científicos tampoco tienen muy claro. Se sabe que muchas personas lo experimentan, pero lo interpretan como un fenómeno de procesamiento mental en el que el sistema de memoria falla momentáneamente. Eso crea una sensación de familiaridad equivocada, dicen los científicos. Hay muchas teorías, como interferencia temporal entre la memoria, corto y largo plazo, etc. Pero lo que sí podríamos decir es que tengamos cuidado con esto, porque algunos creen que estos déjà vu son regresiones al pasado. Y entonces es se combina esto con el concepto, la creencia oriental de la reencarnación, y es algo pues que nosotros no compartimos. Hay que tener mucho cuidado de ir a un psicoanalista, sí, porque usan métodos donde tratan de, bajo hipnosis, tratan de que la gente regrese en su mente a vidas anteriores, cosas que ocurrieron, y eso es directamente espiritismo. Y ir a vidas anteriores es simplemente a consultar a demonios que estuvieron guiando a personas en el pasado y que pueden hablarnos en relación con eso. Así que yo también creo que no se debe participar de eso. Amén. Bueno, hay mucho más que queríamos haber dicho, pero el tiempo se ha ido. Gracias por estar con nosotros. Escríbenos y con gusto responderemos tus preguntas. Dios te bendiga, Dios te guarde.